vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía justamente de la pelvis, ¿no? ¿Qué características presenta? Primero, sabemos que la pelvis pues está formando una cavidad, ¿verdad? Que es la cavidad pélvica. Esta va a estar limitada justamente por los huesos ilíacos que se encuentran a los lados y adelante, ¿verdad? También el sacro y el coxis que se encuentran hacia atrás. La unión, ustedes saben muy bien, entre el sacro y los huesos coxales va a formar toda esta estructura que nosotros le llamamos la pelvis. Sabemos que está situada en la parte inferior del tronco y que tiene la forma, ¿no?, de dicen algunos autores, de un tronco truncado. Ahora, sabemos que en su interior va a alojar, por ejemplo, a estructuras como hemos visto, ¿no?, en la anterior clase, como la vejiga urinaria, las porciones terminales de los uréteres, los genitales, ¿verdad?, el recto, lo que es el colon sigmoides, parte de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios también. Ahora, existe una diferenciación entre dos cavidades que son la llamada pelvis mayor o pelvis falsa y la pelvis menor, ¿verdad?, o también conocida como pelvis verdadera. Ahora, en el caso de la pelvis mayor o pelvis falsa, esta es continuación directa de lo que va a ser la porción inferior del abdomen, porque no se olviden que estas, pues, en realidad sería parte del abdomen, ¿verdad? Si lo vemos externamente, forma la región de las fosas ilíacas, ¿verdad?, derecha, izquierda y el llamado hipogastrio. También vamos a ver que está formado por las crestas ilíacas y las vértebras sacras superiores. Ahora, por otro lado, la pelvis menor, o también llamada pelvis verdadera, esta, vamos a ver que hacia adelante, es decir, en la región anterior, está representada por la cresta pectínea del pubis, lateralmente por la línea inominada del ilion, y posteriormente está delimitada por el promontorio del sacro. Todo lo que se encuentra justamente por debajo de esto le pertenece a la pelvis menor. Todo lo que está por encima de estos límites le pertenece a la pelvis mayor. Ahora, si hablamos de la pelvis ósea como tal, vamos a ver que tiene una cara posterior que, como les decía, está formada por el sacro y el coxis. Tiene también unas caras laterales y una cara anterior, que está delimitado gracias a los huesos ilíacos que forman también la sínfisis del pubis hacia adelante. Y vamos a ver que hacia atrás nos va a brindar como uno de los límites lo que va a ser el promontorio del sacro. Ahora, también vamos a ver que va a presentar una región superior y posterior donde se va a extender la llamada cresta sacra media y el hiato sacro. Acá podemos observar, ¿no?, una vista anterior de lo que es la pelvis ósea. Fíjense, atrás tenemos acá el sacro y el coxis. Acá el sacro presenta una región prominente hacia adelante que se conoce como el promontorio, ¿verdad?, del sacro. Luego acá tenemos las alas del sacro y de ellas están haciendo una línea que es la famosa línea inominada o arqueada, que va a ir a lo largo también de todo lo que es la región del hueso ilíaco, va a llegar inclusive hasta la región del pubis y acá va a cambiar de nombre. Acá se va a denominar pecten o línea pectina, ¿verdad? Entonces es donde nos va a marcar el límite superior o la llamada entrada de la pelvis, ¿no?, que, como ustedes pueden ver, de una forma pues circular. Esto va a variar dependiendo, ¿no?, del tipo de pelvis, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, en la mujer, esto pues vamos a ver que varía con la forma. Ahora, por otro lado, como pueden observar, acá tenemos el hueso coxal, que está formado a su vez por el ilion, ¿verdad?, o hueso ilíaco, el isquion, ¿verdad?, y el pubis. Ahora sabemos que el pubis se une con el del otro lado gracias a una articulación que ustedes están viendo acá, que es la sínfisis, ¿verdad?, una articulación cartilaginosa secundaria que pues vendría a ser la llamada sínfisis del pubis. Ahora, esta es una vista posterior del hueso, bueno, de la pelvis como tal, ¿verdad?, donde podemos apreciar acá la cara posterior del sacro, ¿no? Podemos apreciar también acá lo que es los ligamentos que unen estas regiones,
como los ligamentos, por ejemplo, perdón, se nos ha cambiado acá. Como pueden ver, los ligamentos iliolumbares, que van a mantener la unión entre las apófisis transversas de las vértebras lumbares y el ilio, ¿no? También los ligamentos, pues, sacroiliacos posteriores, que son estos que están viendo acá. Podemos observar también acá el isquio, ¿verdad? Y podemos observar el pubis. Ahora, hablando de ligamentos y agujeros pélvicos, algo que caracteriza a la pelvis es justamente la presencia de estos ligamentos y estos agujeros, ¿no? Sabemos que la pelvis pues, se divide en el ilion, el isquion, el pubis, que en conjunto forman el hueso coxal, ¿no? Y aparte tenemos el sacro y el coxis. Dentro de los ligamentos que unen estas regiones, por ejemplo, está el arco crural o arco femoral, ¿verdad? Tenemos el ligamento pectíneo de Cooper, el ligamento lacunar o de Gimbernat, ¿verdad? Y el ligamento como tal que forma el arco crural sería el ligamento inguinal o de Poupart. Este es un ligamento que, por cierto, va desde lo que va a ser la espina ilíaca anterosuperior, que están viendo acá, hasta la cresta del pubis, que están viendo acá, ¿no? Va así, desciende en un sentido, pues, oblicuo descendente. Ahora, las expansiones de este ligamento inguinal o de Poupart vendrían a ser ligamento lacunar y el ligamento justamente inguinal, ¿no? Que pues antes lo llamaban al inguinal lo llamaban de Cooper y al lacunar lo llamaban de Gimbernat. Ahora, por otro lado, vamos a ver también que aparte de esto se encuentran los ligamentos sacrociático mayor y sacrociático menor. Estos también se los denomina, ¿no? Le llaman los ligamentos al sacrociático mayor, lo llaman sacroespinoso y al otro lo llaman sacrotuberoso, ¿no? Porque estos ligamentos, van a ver luego, van a ir desde el sacro y se van a unir acá a la espina ciática o isquiática y por otro lado a la tuberosidad que está acá. Ahora, gracias a la implantación de estos ligamentos, vamos a ver que se crean algunos orificios, algunos agujeros, como el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, antes llamados también sacrociático mayor y sacrociático menor, ¿no? Y por otro lado también tenemos un orificio natural óseo que se crea, que es el agujero del obturador, le llaman, ¿verdad? Que están viendo acá, que están viendo acá también. Este se va a formar por la unión entre el pubis y lo que va a ser el isquio, ¿no? Como ustedes pueden ver, está delimitado superiormente por la rama, valga la redundancia, la rama superior del pubis, la rama inferior del pubis y la rama también del isquio, ¿no? A este sector le llaman la rama isquiopúbica, ¿no? Por la unión. Entonces, gracias a todo esto está delimitado este agujero, que es el llamado agujero del obturador. Este normalmente va a estar tapizado por una membrana que también funge como un ligamento, que vendría a ser la membrana obturatriz, la llama. Esto va a tapar, va a sellar prácticamente casi todo el orificio, dejando un pequeño espacio, un pequeño canal en la parte superior del mismo, que se conoce como el canal del obturador. ¿Por qué le llaman así? Porque a través de este canal pues van a pasar vasos sanguíneos y un nervio, que justamente es el nervio del obturador, ¿no? Y por otro lado, la arteria y la vena que acompañan a este nervio se conocen como la arteria y la vena obturatriz, ¿no? Vean eso. La denominación, ¿no? Pues cuando hablamos de un género no masculino, se denomina obturador como tal, y cuando cambiamos el género para femenino es obturatriz, termina con tris, ¿verdad? Bueno, ahora, también es importante recalcar que pues la pelvis tiene músculos, ¿verdad? Dentro de ellos, algunos que ya hemos estudiado la pared posterior del abdomen, como por ejemplo el psoas ilíaco, ¿no? Que vendría a ser la unión entre el psoas mayor
el ilíaco, luego también el obturador interno, ¿no? Como tal que forma parte del piso, ¿no? Del piso pélvico, pero también el piramidal de la pelvis, o piriforme, como también le llamamos, y los elevadores del ano y los isquiococcígeos. Todos estos forman parte también del llamado piso pélvico, ¿no? Y le dan la estructura, ¿no? A pues lo que van a ser los diferentes diafragmas, el diafragma urogenital y el diafragma pélvico como tal, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los músculos iliococcígeo, puborectal, ¿no? Sacrococcígeo y el diafragma como tal, que hemos dicho, está delimitado, está formado gracias a la unión de las fibras con los ligamentos también que forman parte de este diafragma urogenital. Si hablamos de la irrigación de la pelvis, hay que mencionar algunos vasos sanguíneos de importancia, como por ejemplo las arterias gonadales, ¿no? O, bueno, no, puede ser también en el caso de la arteria ovárica, ¿no? La arteria testicular. ¿Va? Luego también las ramas de la arteria mesentérica, sobre todo de la mesentérica inferior, la arteria sacra media, como una rama terminal de lo que va a ser la aorta abdominal, y también la arteria ilíaca común, ¿verdad? Que sabemos que la arteria ilíaca común, ya sea derecha o izquierda, se va a dividir a su vez en dos, ¿no? En lo que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, ¿verdad? Estas arterias, sobre todo la arteria ilíaca interna, es muy importante para la irrigación pélvica, ¿no? Esta arteria también la llaman la hipogástrica, como ustedes van a ver. Acá tenemos un esquema donde podemos observar, ¿no? Tanto la arteria como la vena ilíaca común, que se dividen a su vez en la externa, que vendría a ser esta, y la interna, que vendría a ser esta. Como pueden ver, la externa va a ir por fuera de la pelvis, mientras que la interna va a ir por dentro. Va a irrigar a casi todas las vísceras intrapélvicas, ¿verdad? También va a irrigar la pared, por eso que la división de las ramas de la ilíaca interna se va a dar de esa manera. Vamos a tener ramas extrapélvicas, ramas intrapélvicas, a su vez también ramas viscerales, así se llaman, porque la mayor parte de estas irrigan a las vísceras, y ramas parietales. ¿Por qué? Porque van a irrigar los músculos, es decir, la pared de la región pélvica. Ejemplos claros de esto tenemos, por ejemplo, dentro de las que son las ramas viscerales, tenemos, por ejemplo, la arteria uterina, ¿verdad? Tenemos la famosa arteria vaginal, todo esto en el caso de la mujer. En el caso del varón tenemos la arteria vesical inferior, por ejemplo, que va a dar origen a la arteria prostática y a la arteria dorsal del pene. Luego tenemos también, dentro de los ramos parietales, tenemos, por ejemplo, la famosa arteria obturatriz, la arteria iliolumbar, ¿no? Y van a ver que también por la posición en la que se dividen las ramas de la arteria ilíaca interna, debido a que algunas se van hacia adelante y otras hacia atrás, los dos principales ramos justamente se van a denominar anteriores y posteriores, ¿verdad? Dentro de los ramos posteriores, por ejemplo, están las arterias sacras laterales, la iliolumbar, ¿no? Y dentro de los ramos anteriores van a estar, por ejemplo, pues las arterias glúteas, ¿no? Vamos a tener también algunas arterias como la arteria obturatriz, etcétera. Ahora, por el lado de la ilíaca externa, ¿no? Esta va a dar dos ramas muy importantes, como por ejemplo esta que están viendo acá, que es la arteria epigástrica inferior, que se une, ¿no? A la arteria epigástrica superior, que viene de la torácica interna para irrigar el abdomen, la pared abdominal anterior. Luego también va a dar otra rama que es la circunfleja ilíaca profunda, que es una arteria que va a irrigar la pared, ¿no? Y se va a unir a la iliolumbar. Ustedes saben que la arteria ilíaca externa tiene un trayecto más corto y pues cuando pasa el arco cural o arco femoral, cambia de nombre, se convierte en la arteria ya conocida femoral, ¿verdad? Como la arteria femoral. Que por cierto, la arteria femoral es muy importante ya para la irrigación del miembro inferior, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver también más adelante. Ahora, por otro lado, la arteria ilíaca interna, como que están viendo acá, es la que brinda importancia a la región pélvica exclusivamente. Porque como pueden ver, algunas de sus ramas van a irrigar pues, vísceras pélvicas netamente, ¿no? Sin ir muy lejos, la arteria rectal media,
o la arteria pudenda. Todas estas arterias van a encargarse de la irrigación de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, del recto como tal, del ano, ¿verdad? De los genitales, ¿no? Tanto externos como internos. Acá, por ejemplo, vean, este es el útero, que está irrigado por la arteria uterina, que es esta que están viendo acá, que por cierto es una rama de la ilíaca interna, que es esta arteria que ustedes ven acá. Estas se anastomos con la arteria gonadal que viene de la aorta, y juntos van a irrigar los anexos también, es decir, las trompas y los ovarios, ¿verdad? La arteria rectal media también va a irrigar de cierta manera, ¿no? Parte del útero, del conducto vaginal, ¿no? Entonces, fíjense, la arteria ilíaca interna, o hipogástrica también llamada, hemos dicho, tiene ramas parietales, ramos viscerales. Dentro de los ramos parietales está el lumbar, la glútea, ¿no? Las glúteas, tenemos la glútea superior y la glútea inferior. Tenemos también la isquiática. Ojo, a la isquiática le dicen así porque es el otro nombre que recibe la glútea menor, o la glútea inferior, perdón. Luego tenemos las sacras laterales, la arteria obturatriz y la pudenda interna. Todos estos son ramos parietales. Dentro de los ramos viscerales tenemos la umbilical, ¿no? Que pues la porción permeable de esta, porque no se olviden que la arteria umbilical se cierra y se convierte en el pliegue umbilical, ¿no? Pero posteriormente también una pequeña parte queda aún permeable, ¿no? Y se convierte en lo que sería la llamada arteria vesical superior, ¿no? Que sería una rama en realidad de la arteria umbilical. Y por otro lado tenemos también dentro de los ramos viscerales la arteria vesical inferior, la arteria uterina, esto es la mujer, el varón, la vesical inferior como tal, la hemorroidal media, ¿no? Todas estas son ramos, no se olviden, viscerales. Ahora, si hablamos de la inervación de la pelvis, tenemos que mencionar también que hay distintos troncos y plexos nerviosos que se forman, surgen, sobre todo emergen desde esta porción, ¿no? Estos vamos a ver que se dirigen justamente a las vísceras pélvicas por varios pedículos y varios ligamentos, ¿no? Van a ascender desde el peritoneo pélvico y llegan a las vísceras blanco. Ahora, por ejemplo, acá se van a formar algunos plexos de importancia, como el plexo lumbar, el plexo sacro. El plexo lumbar abandona el psoas por el borde lateral, ¿verdad? Y nos brinda las ramas que van a dar origen al famoso nervio abdominogenital mayor, el genito femoral o genito crural y el abdominogenital menor. Ustedes dirán, abdóminos genitales, estos nervios nunca los he escuchado. Son nombres antiguos de lo que eran los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico respectivamente, ¿no? Antes al ilioinguinal lo llamaban, al ilio hipogástrico lo llamaban abdómino genital mayor y al ilioinguinal lo llamaban abdómino genital menor, ¿no? Y genito crural es el nombre que también recibe el genito femoral. ¿Por qué? Porque el nombre crural hace referencia también a, es decir, es un sinónimo de femoral también. Ahora, hay otros nervios también que abandonan al músculo psoas por su cara anterior. Dentro de ellos está el famoso nervio cutáneo femoral lateral, o también conocido como femorocutáneo, que le va a dar la inervación sensitiva a la piel, ¿no? Del dermatoma de la región justamente lateral del muslo. Ahora, por otro lado, tenemos también dos nervios que abandonan por el borde medial del músculo psoas, entre lo que sería el músculo psoas y el ilíaco. Estamos hablando del nervio femoral, que es un nervio grueso, grande, importante, o también llamado crural, y otro es el nervio obturador. Ambos van a ver que comparten ramas que los forman, como por ejemplo las raíces de L2, L3 y L4, dependiendo, ¿no?, de los que se van hacia adelante, división anterior, de los que se van hacia atrás, división posterior. Los que se van hacia adelante van a dar origen al obturador, y los que se van hacia atrás, es decir, la división posterior, van a dar origen al femoral. Ahora, otros plexos que se forman, decíamos, son el plexo sacro y sus diferentes ramas, como por ejemplo dentro de ellas el nervio glúteo superior, que le va a dar la inervación a lo que son tres músculos
como el glúteo menor, el glúteo medio y el tercio de la fascia lata, y por otro lado el nervio glúteo inferior, o también conocido como ciático menor. Este nervio es importante porque le va a dar inervación al glúteo mayor o glúteos máximos. Luego también tenemos que del plexo sacro surgen los nervios, el nervio obturador interno, que pues como su nombre nos dice, inerva al músculo obturador interno y también al gemelo, ¿no? A uno de los gemelos, que es el gemelo superior. Por otro lado, el nervio también del músculo piramidal o piriforme, los nervios de los músculos de la cadera, el nervio cutáneo femoral posterior del muslo y el nervio ciático, que es el más importante que surge de este plexo. El nervio ciático se forma, por cierto, de la unión de las raíces, ¿no? Que van justo desde L4 hasta S3. El nervio ciático es un nervio mixto que le va a dar la inervación a los músculos de la región posterior del muslo, de la región posterior de la pierna, que llega hasta el pie, inclusive con su inervación también sensitiva. Entonces es un nervio muy importante. Luego tenemos también que se forma este plexo. Este es un subplexo, que es el plexo pudendo, y sus también ramas, como por ejemplo los nervios esplácnicos pélvicos, que surgen de este sector, que tienen ramas viscerales, están destinadas para las vísceras, porque no se olviden que lleva información autónoma, inervación visceral, como su nombre nos dice, ¿no? Luego tenemos el nervio también del músculo coccigio, el nervio del elevador del ano, el nervio del esfínter anal externo y el nervio pudendo, que es el más importante de este plexo, por eso ya recibe ese nombre. El nervio pudendo es el que le va a dar la inervación a los genitales, a lo que es la región, ¿no? del trineo, del ano, etc. Y finalmente el plexo coccigio, ¿no? Que es un subplexo igual, pequeño, que la subdivisión del plexo pudendo, ¿verdad? Este sale del coxis y pasa al ligamento sacroesciático mayor para inervar que sobre todo la piel que la cubre, ¿no? Toda esta región. Ahora, como hemos hablado, existe una inervación autónoma y existe una inervación somática. La inervación autónoma, es decir, el sistema nervioso visceral, proviene de dónde? Del plexo hipogástrico superior, los nervios hipogástricos, el plexo pélvico, ¿verdad? Los nervios esplácnicos pélvicos, el plexo uterovaginal, el plexo moroidal medio y el plexo visceral. Todos estos van a estar destinados a la inervación autónoma de todas estas vísceras que estamos mencionando. El útero, la vagina, la vejiga, ¿verdad? Es decir, todas las vísceras intrapélvicas. Acá podemos ver en esta imagen cómo la inervación va a ir, por ejemplo, al útero, ¿verdad? Como por ejemplo va a ir a las últimas porciones del colon, es decir, el sigmoides, el recto, cómo va a ir a la vejiga, ¿verdad? Acá estamos viendo cómo se forma mediante la unión de estas distintas fibras viscerales este plexo, que es el plexo vesical, o acá el plexo uterovaginal, de igual manera. Ahora, existen también vasos linfáticos, ¿verdad? Que la mayoría de estos terminan en ganglios o linfonodos linfáticos. Dentro de ellos, las cadenas ganglionares más importantes que tenemos son las cadenas que acompañan a los grandes vasos, como por ejemplo las cadenas ilíacas externas que acompañan justamente a la arteria ilíaca externa, las cadenas ilíacas comunes que acompañan a la arteria ilíaca común y las cadenas ilíacas internas que acompañan obviamente a las arterias ilíacas internas. Acá podemos observar las distintas cadenas ganglionares, ¿no? Acá están viendo por ejemplo los nódulos ilíacos externos, luego también tenemos acá las cadenas ganglionares internas y como van a ver por fuera ya tenemos a las cadenas ganglionares inguinales profundas y superficiales. Estas ya son del miembro inferior y también de los genitales. La linfa muchas veces de los genitales va a pasar a estos grupos linfáticos, a los profundos y también en parte de los superficiales. Mientras que lo que va a ser la linfa de las vísceras, ¿no? Va a pasar ya sea a la cadena ganglionar inguinal interna o a la externa. Y finalmente esta va a llegar acá, a estos ganglios que están viendo también acá. Son los comunes y los aórticos, también llamados periaórticos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son las dimensiones de la cavidad pélvica, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar un poco de la pelvimetría. Primero vamos a ver que la pelvis, hemos dicho que tiene una entrada, ¿verdad? El orificio superior de la pelvis, así lo llaman también. Este
representa un diámetro anteroposterior que se va a extender desde el centro del promontorio, ¿verdad?, del sacro, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Ok? Este también lo llaman conjugado obstétrico. Mide 10 centímetros o más, dependiendo del tipo de pelvis. Vamos a ver porque hay distintos tipos de pelvis. ¿Ok? No es solo uno. Ahora, existe también otro que es el llamado diámetro conjugado diagonal, que es mayor por lo general a 11.5 centímetros. Va del borde inferior de la sínfisis del pubis al punto intermedio del promontorio del sacro. Luego también tenemos el diámetro conjugado verdadero, lo llaman, que es la distancia entre el punto intermedio anterior del sacro al margen superior de lo que va a ser la sínfisis en la línea media. Se calcula menor a 1.5 centímetros que el conjugado diagonal que hemos visto hace rato. ¿Okay? Luego también tenemos otro diámetro que es el diámetro transverso. Este forma un ángulo recto con el conjugado obstétrico y representa la distancia máxima entre una línea inominada y la otra del otro lado, ¿verdad? Es decir, se mide desde una línea inominada hasta la otra línea nominada. ¿Ok? Y luego también tenemos los diámetros oblicuos. Estos diámetros oblicuos se extienden desde la sincondrosis sacroiliaca, es decir, desde la unión del sacro con el ilio, hasta la eminencia iliopectínea del lado contrario, es decir, del lado opuesto. ¿Cuánto mide? Mide menor, esta distancia es menor a 13 centímetros. Ahora, existe una región que se conoce como la pelvis media, donde tenemos un diámetro, que es el diámetro interespinoso. Este diámetro interespinoso va de una espina asiática a la otra espina asiática, ¿verdad? A la espina asiática del lado opuesto. ¿Cuánto mide? Mide de 10 a 10.5 centímetros, dependiendo también de la pelvis. Si se trata de una pelvis, por ejemplo, femenina, esta distancia va a ser mucho mayor. Si se trata de una pelvis masculina, esta distancia va a ser mucho menor. Luego también tenemos un sector que se conoce como la salida de la pelvis. Vean, hasta este momento hemos aprendido 3 sectores. Entrada de la pelvis, ¿verdad? Orificio superior, pelvis media y salida de la pelvis. La salida de la pelvis va a tener un diámetro también, que es el diámetro anteroposterior, que mide de 9.5 centímetros a 11.5 centímetros. Va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el extremo del sacro. Ahora, durante el parto, este se va a incrementar, es decir, va a alcanzar los 12 centímetros, ¿okay? Para permitir la salida de la cabeza del niño. Ahora, en algunos estudios, por ejemplo en mexicanas, se ha observado que este es menor a los 9 centímetros, es decir, este diámetro es más estrecho. Lo mismo pasa en el caso de las bolivianas, porque generalmente son descendientes, ¿verdad?, indígenas originarios, entonces se ha visto que estas tienen caderas mucho más estrechas, ¿verdad? Son mujeres más bajitas y de caderas más estrechas. Ahora, tenemos también otro diámetro a nivel de esta región, que es el diámetro transverso. A este diámetro transverso de lo que sería la salida de la pelvis le llaman biisquiático. ¿Por qué? Porque es la distancia de los bordes internos de las tuberosidades isquiáticas, entre una tuberosidad isquiática y la otra, ¿verdad? Esto va a medir de 12 centímetros, pero esto también es variable, dependiendo si es, por ejemplo, en el caso del hombre o en el caso de la mujer. En el varón esta distancia va a ser más corta y en la mujer va a ser mucho más amplia. Luego también tenemos otro diámetro que es el diámetro sagital posterior. Va desde el punto medio de la línea entre las dos tuberosidades isquiáticas y la superficie externa de la punta del sacro. ¿Cuánto mide? Mide de 8 a 9.5 centímetros. Entonces, gracias a todo esto, fíjense, se pueden trazar estas líneas que están viendo acá, estas líneas imaginarias, que van a mostrarnos los diferentes diámetros que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, que están viendo el conjugado obstétrico o antero-posterior de la entrada, como también le llaman, ¿verdad? El diagonal, ¿no? Luego podemos observar también de la salida, de igual manera del antero-posterior de la salida. Todos estos que están trazados son los diámetros que generalmente tiene los orificios tanto superior como inferior de la pelvis. Esta es la salida, fíjense, lo estamos viendo acá los diámetros antero-posterior, que es la distancia entre el sacro y el borde inferior del pubis, y acá también estamos viendo
lo que sería el transverso de la salida, ¿verdad? Se traza desde también lo que son una línea nominada a la otra. Acá vemos de la entrada de la pelvis el diámetro anteroposterior conjugado obstétrico, ¿verdad? Que va desde el promontorio, como pueden ver, hasta el borde superior de la civis del pubis. Luego, en esta imagen, están viendo también los llamados oblicuos. Vean, es el diámetro oblicuo. Hemos dicho, va desde la articulación sacroiliaca hasta lo que sería la eminencio iliorectínea o iliopúbica, ¿verdad? Del lado contrario, obviamente. Ahora, gracias a todos estos diámetros, tenemos las diferencias entre los distintos tipos de pelvis, lo que nos brinda la llamada clasificación de la pelvis. La pelvis se puede clasificar de 4 maneras. Primero tenemos la llamada pelvis ginecoide, que es característica de la mujer, por eso el nombre. ¿Qué particularidades va a tener este tipo de pelvis? Primero, el diámetro, ¿verdad? El diámetro sagital posterior del estrecho superior, por ejemplo, va a ser un poco más corto que el diámetro sagital anterior. Los lados del segmento posterior van a estar bien redondeados y son más anchos. Las alas del ilion van a ser más abiertas, de menor tamaño pero más abiertas. El ángulo subpúbico se va a convertir en el arco subpúbico como tal, porque la distancia bisciática va a ser mucho mayor. Lo mismo pasa con las espinas ciáticas. Las espinas van a ser más separadas. Esto va a permitir la creación del llamado canal del parto, por donde va a descender la cabeza del recién nacido. ¿Verdad? Entonces, todo esto va a facilitar que, pues, la concepción. Por eso la pelvis ginecoide se dice que es una pelvis apta para el parto como tal, para el parto natural. ¿Qué características también presenta? Las paredes laterales de la pelvis son rectas. El diámetro transversal de las espinas isquiáticas tiene 10 centímetros o más, como les decía, es más ancha. El sacro no está inclinado ni hacia adelante ni hacia atrás, está en una posición neutra, como le llaman. Lo mismo pasa con el coxis. En cambio, van a ver que en el varón, en la pelvis, por ejemplo, androide, el sacro y el coxis están inclinados hacia adelante, por lo cual esto no es apto para concebir. Ahora, fíjense la forma que tiene. La pelvis ginecoide, vista desde arriba, tiene la forma de una pelota, de un balón, ¿verdad? Como pueden ver, tanto la parte anterior como la posterior están conservadas. Son casi iguales, casi simétricas. Vean, las espinas están separadas del centro. Son amplias. El sacro y el coxis están en una posición neutra. No están proyectados hacia adelante. Todo esto caracteriza a la pelvis ginecoide. Ahora, por otro lado, la pelvis androide, vamos a ver que el diámetro sagital posterior en el estrecho superior es mucho más corto que el sagital anterior. Los lados del segmento posterior no son redondeados y van a tender a formar, con los lados correspondientes del segmento anterior, una uña, su punto de unión. Las alas del ilion son sumamente grandes, sumamente prominentes, anchas, proyectadas lateralmente. El arco subpúbico sigue manteniendo un ángulo, ¿verdad? Y por eso lo llaman el ángulo subpúbico, en el caso del varón, de la pelvis androide. Por otro lado, la pelvis anterior es estrecha y triangular. Las espinas isquiáticas son bien prominentes, proyectadas hacia adentro, hacia el centro. Y el arco subpúbico, como les decía, es angosto, forma un ángulo como tal. El sacro y el coxis están dispuestos hacia adelante. Por ende, esta no es una pelvis apta para concebir, ¿verdad? Fíjense, vean la diferencia. Vean la forma que tiene, sobre todo, la pelvis, el orificio visto desde arriba. Tiene la forma de un corazón, ¿verdad? Es característico de la pelvis androide. Nosotros, al ver esto, ya podemos diferenciar
la pelvis de tipo androide de la ginecoide. ¿Verdad? Vean esta forma de corazón característica. Vean cómo el sacro y el coxis están proyectados hacia adelante. Esto impediría que la cabeza del niño pase a través del canal del parto. Por eso que los varones no estamos naturalmente concebidos, ¿verdad? O naturalmente hechos para concebir como tal. Vean las espinas ciáticas están proyectadas hacia adentro. Esto también impediría el paso de la cabeza del niño. Y como pueden ver, la porción anterior es más estrecha y tiene forma triangular que la porción posterior, que es más corta. Todo esto identifica una pelvis androide. Como les decía, las alas del sacro también son más prominentes, sobre todo las alas del ilio, no del sacro, sino del ilio. Con todas estas características óseas, en la antropología nos basamos para saber si algunas piezas óseas le pertenecen a un hombre o a una mujer. Todas estas características nos dicen realmente si se trata de un hombre o de una mujer. ¿No? Cuando uno, por ejemplo, en investigaciones forenses, busca determinar si los restos óseos se tratan, ¿no?, ya sea de un varón o de una mujer, pues todo esto nos ayuda para realmente saber, ¿no?, si se trataba de un hombre o de una mujer. Ahora, existen también otros tipos, como es la pelvis antropoide, donde vamos a ver que el diámetro anteroposterior del estrecho superior es mayor que el diámetro transverso. Vamos a ver que las escotaduras sacroisquiáticas son más grandes y las paredes laterales usualmente también son convergentes. Otra de las características que tiene este tipo de pelvis es que las espinas isquiáticas suelen ser más prominentes, la llamada arcada subpubiana también con frecuencia es más estrecha, pero está bien formada, lo que nos da esta forma, ¿no? Tiene una forma oval, como pueden ver, o forma de huevo. ¿Verdad? Es la antropoide, donde también podemos ver que la porción anterior es mucho más grande que la porción posterior. Como decíamos, las espinas son sumamente pronunciadas. Este es el tipo antropoide, tampoco es un tipo apto para la concepción por parto natural. Y el cuarto tipo sería la pelvis platipeloide, ¿verdad? Su diámetro anteroposterior es corto y el transversal es mucho más ancho. Ahora, el transversal se sitúa frente al sacro. El ángulo anterior de la pelvis es muy ancho y las porciones anterior ilíaca y posterior ilíaca de las líneas iliopectíneas van a estar bien curvadas. El sacro también va a estar bien curvado y girado hacia atrás, lo que nos da este aspecto, como pueden ver, ¿verdad? Que tiene la forma de un balón de fútbol americano o también justamente de un disco, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ese es el tipo platipeloide. Sería una manera más exagerada, por así decirlo, de tipo ginecoide, ¿verdad? Donde podemos ver una abertura mucho más ancha. Entonces, vamos a ver que existen también intermedios entre estos cuatro que van a determinar finalmente la forma que va a tener la pelvis. Y esto es muy importante que nosotros sabemos también determinar, porque de esto va a depender si la mujer en el periodo del parto va a poder tener el niño de manera natural o mediante una cesárea, ¿verdad? Porque si las condiciones no son necesarias, ¿verdad?, no son las adecuadas para que ese niño pueda nacer por vía natural, pues se va a optar por una cirugía. Todo esto depende en parte a la pelvis, ¿no?, de la mujer. Por eso las mujeres que tienen caderas anchas, ¿no?, generalmente se las asocia con una buena concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen estos problemas. Estos se llaman distocias, ¿no?, las distocias de cadera. Generalmente ustedes van a ver que esto depende netamente de la estructura anatómica de la mujer. Ahora hay algunas distocias fetales, ¿no? Estos ya son otros problemas inherentes a la estructura de la mujer, sino que tienen que ver con el niño, ¿no? Por ejemplo, que el cordón esté alrededor del cuello, ¿no? Todos estos problemas son relacionados con el feto. Pero las distocias anatómicas, como sería la pélvica, dependen netamente de la estructura pélvica que va a tener la mujer, ¿no? Y esto puede ser eliminado con mucha más antelación. No podemos prever gracias a la pelvimetría, ¿no? Las medidas son muy importantes, ¿no?, para establecer si realmente esa mujer va a poder tener
a un niño por vía natural, por parto natural, por vía vaginal, o va a optar por una cesárea. Y todo eso va a depender gracias a esto, a la estructura pélvica como tal. Bien. Ahora vamos a pasar a ver, ya que estamos hablando de pelvis, vamos a empezar a ver, vamos a hablar un poco de lo que son los huesos coxales, para que ellas en parte, por cierto, también del miembro inferior,